Iniciando con la participación del director de operaciones, el señor Roberto Barrios Garnica, la jefe de unidad de administración de puertos en segunda parte, la doctora María del Carmen Pozo, y por parte de la unidad de sistemas y tecnología, nuestro compañero que es Wagner Coarit. Entonces, vamos a dar inicio con la presentación al módulo, con la participación de nuestro director de operaciones, el señor Roberto Barrios Garnica. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de todos ustedes. Este proceso de planificación en línea es parte del proceso de desburocratización y automatización que estamos viviendo en el SPB. Siento que va a ser un mecanismo de transparencia para que cada uno de ustedes vea todo el tema de planificación en puerto. Se está habilitando módulos especiales y un televisor en el cual van a poder hacer seguimiento, además de la página web, para poder tener todo este tema de la planificación de manera más ordenada y conforme a los requerimientos que ustedes mismos han realizado. Este módulo de planificación en línea va a tener un proceso de implementación en el cual vamos a pedir la colaboración de todos ustedes para que esto vaya funcionando bien, y a partir de la implementación de una marcha blanca o prueba piloto que vamos a realizar, porque los dos sistemas van a coexistir durante un tiempo, vamos a consolidar este sistema y vamos a ir creciendo en su aplicación. Seguramente en la explicación que vamos a dar en este momento vamos a explicar a más detalle cada uno de los puntos y beneficios que tiene esto. Para mí uno de los principales beneficios es la transparencia, la eliminación del papel y también la generación de menos tiempo para generar la planificación en línea, que para todos ustedes es beneficioso. Entonces vamos a comenzar con la presentación. La doctora María del Carmen Pozo va a realizar la presentación de este módulo. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es María del Carmen Pozo, soy jefe de la unidad de administración de puertos de la ASPB. En primera instancia vamos a mostrarles cómo va a ser el proceso de implementación del módulo de planificación en línea, que tiene por objeto, como ya lo había mencionado el director, automatizar nuestros procedimientos, simplificarlos y permitir a las empresas de transporte, a los consignatarios y a los que utilicen o son usuarios del servicio de la ASPB, tener un seguimiento y un orden para lo que viene a ser sus planificaciones en puerto. En primera instancia, la planificación en línea solamente va a ser implementada para lo que es despachos de contenedores CPCL, es decir, de la carga que sea consolidada, de la carga contenerizada. Solamente en una primera instancia se va a aplicar, y durante la gestión 2018, la planificación en línea para estos despachos. Los despachos de desconsolidado y de carga suelta o de almacén van a ser recién implementados durante la gestión 2019. Para poder proceder a lo que va a ser la implementación del módulo de planificación en línea, se requiere una actualización y validación de las empresas de transporte. Para ello, como ASPB se ha coordinado con la Aduana Nacional la retransmisión de la información del empadronamiento que se realiza para la habilitación de los operadores para transporte internacional con la aduana. Esa retransmisión de información tiene que ser validada por nosotros para que les podamos asignar un usuario y contraseña a las empresas de transporte que están habilitadas con la aduana. Para esta otorgación del usuario y contraseña, se va a hacer una validación de las empresas de transporte y el empadronamiento. Bueno, llámese empadronamiento, pero en realidad no se les va a pedir los documentos que les exigen para el empadronamiento, pero sí se les va a pedir que nos presenten el formulario R0606. ¿Puedes mostrarles? Que es este formulario que ustedes lo pueden descargar de la página web. En este formulario, esencialmente lo que nosotros necesitamos es el correo electrónico que ustedes van a consignar y que esté firmado por el representante legal de la empresa de transportes. Con estos datos, nosotros vamos a proceder a registrar a qué correo electrónico se les va a remitir el usuario y contraseña de nuestro sistema
para que se les pueda habilitar el módulo de planificación en línea. Posteriormente, para poder ser habilitados, necesitamos que llenen el formulario de empadronamiento, el carnet de identidad del representante legal y la resolución administrativa que les emite el Viceministerio de Transporte, donde les autoriza el funcionamiento, les da la licencia para ser operadores de transporte internacional. Esta resolución tiene que ser escaneada juntamente con el carnet del representante legal y el formulario y ser remitidos al correo electrónico contacto@aspb.gov.do. Además de esto, a partir del 1 de agosto, que empieza esta validación, se va a tener en el sistema disponible un acta de compromiso. Esta acta de compromiso solamente establece la responsabilidad que tienen las empresas de transporte del manejo de su usuario y contraseña. Es decir, las empresas de transporte van a ser las responsables de a quién otorgan su usuario y contraseña para que se haga la planificación en línea, o en su defecto, a los representantes que ustedes autoricen para que manejen sus usuarios y contraseñas en puerto. ¿Cuál es la finalidad de la planificación en línea? La finalidad de la planificación en línea es que ustedes, si lo desean, puedan hacer la planificación ya desde aquí, desde la ciudad de La Paz o desde Bolivia. Ustedes realizan la planificación por sistema y en el momento en el que su transportista, su camión, llegue al puerto de Arica, se presenta la ventanilla con una fotocopia del MIC o del DPV y con eso se les va a entregar un voucher de validación. Es decir, les va a permitir realizar la planificación desde cualquier lugar. Con estos documentos escaneados y remitidos al sistema, tienen que apersonarse a las oficinas de cualquier regional a nivel nacional. A cualquier regional a nivel nacional. En el momento en el que ustedes verifiquen y entreguen este documento firmado, es decir, el acta de compromiso y el formulario, se les va a remitir un correo electrónico al correo que hayan consignado y se les va a entregar un usuario y contraseña para que puedan hacer uso del módulo del CIAP, donde van a poder ingresar para lo que va a ser la planificación en línea. Para la planificación en sí, lo que vendría a ser ya la programación de sus camiones para el despacho. Para el despacho de los camiones indirectos, una vez que ustedes ingresen al sistema y hagan el llenado del formulario, que les van a enseñar en un momento cómo van a ingresar, dónde y qué requisitos les va a pedir el sistema que ingresen, ustedes se van a personar a la ventanilla, ustedes, sus representantes o sus transportistas en el puerto de Arica, y van a entregar para los despachos indirectos el DPV de recepción validado y el MIC. Esos dos documentos, y en el DPV de recepción, en la parte superior, van a consignar el número de DP, el número del formulario de solicitud de despacho portuario, que vendría a ser más conocido como DP o como GOC. Ese número lo consignan en el DPV de recepción y le entregan estos dos documentos únicamente al momento de la planificación. Este es el DPV de recepción. Lo que necesitamos es que en el DPV de recepción ustedes consignen en la parte superior, en la parte inferior, donde vean por conveniente, el número de DP o el número de GOC. Nada más. Y adicionalmente, el MIC. El MIC, por si acaso, tiene que ser el MIC numerado. Tal cual como se realiza ahora, actualmente en la planificación. Ustedes saben que para planificar en ventanilla, sí o sí se tiene que presentar el MIC numerado y autorizado por la aduana. Entonces, ese MIC numerado lo presentan y con esos dos documentos se va a proceder a entregarles un voucher de la validación de su planificación. Para los despachos directos, solamente tienen que entregar el MIC. No tienen que adjuntar ningún documento más. Sin embargo, de igual forma, en el MIC tienen que consignar, de igual forma en el MIC tienen que consignar el número de DP o el número de DP o GOC, como lo suelen llamar.
Con esos documentos se va a proceder a la validación de la planificación que ustedes han realizado por sistema. Hay que señalar que el despacho que la planificación de los despachos de contenedores FCL directos se puede planificar únicamente hasta un turno antes del arribo de la nave al puerto. Posteriormente a este periodo, directamente se tienen que planificar como indirectos. Es decir, la planificación de los directos pueden realizarlas con mucha anticipación, pero se restringe hasta un turno antes del arribo de la nave. Es decir, si su nave, la nave que trae su carga, va a llegar al tercer turno, ustedes pueden planificar esa carga máximo al primer turno de ese día. Si ustedes no planifican en ese tiempo, en el momento en el que vayan a solicitar la validación y la nave ya haya arribado o no haya un turno de distancia al arribo de la nave, no se les va a validar esa planificación como directas y van a tener que cambiar el procedimiento, cambiar desde el GOG a indirecto, a despacho indirecto. Eso se les solicita que tomen muy en cuenta, porque son problemas que suelen presentarse en el puerto, sobre todo de lo que viene a ser los despachos directos o indirectos. La planificación de los indirectos es de acuerdo a los requerimientos al ERE 523, requerimientos para la programación de faenas en los horarios establecidos. Para que tengan conocimiento, de igual forma se va a respetar los horarios que se tiene ahora para la planificación de los horarios, que como ustedes saben, de 8 a 10 de la mañana se recepciona para el segundo turno del mismo día, de 10 a 1 para el primer turno del día siguiente y de 14 a 16 para el tercer turno. De igual forma, los días domingos, que está habilitada la planificación de lunes a domingo, solamente para FCLs, de 8 a 10 de la mañana para el tercer turno del mismo día. En este punto cabe señalar que se está trabajando en la actualización de lo que viene a ser el reglamento de programación de faenas en puerto. Se está coordinando una nueva programación con el operador portuario, porque como ustedes saben, ellos han implementado una programación única que nos ha generado un desfase en las planificaciones. Estos horarios van a estar vigentes, estimamos que en base a las coordinaciones que se tiene con Cancillería, van a estar vigentes hasta el mes de agosto-septiembre. Después de eso se van a modificar los horarios de acuerdo a la actualización del reglamento de programación de faenas que se tiene con el operador portuario y con la ETA. La validación. Una vez que ustedes hayan ingresado al sistema los datos para programación de faena y se hayan presentado en la ventanilla de planificación en el puerto con los documentos que se les ha referido anteriormente, se les va a entregar un voucher de la validación de su programación, que es este. Con este comprobante de la planificación en línea, ustedes ya tienen la certeza de que su camión ha sido programado para el turno correspondiente. Hay dos puntos. Si no se hace, si no se apersonan a la ventanilla de validación para que se les entregue este voucher, su planificación no va a ser tomada en cuenta. Una vez que ustedes tengan impreso el voucher de planificación, significa que su camión ya ha sido registrado o su unidad de transporte ya ha sido registrada para el despacho de la carga correspondiente. Otro punto importante, en el tema de la planificación en línea, el sistema solamente le va a habilitar a la empresa de transporte que pueda acceder a la planificación de determinada carga o que esté consignada en un DP, solamente la empresa que haya sido consignada en el DP. Es decir, ustedes cuando van a hacer, o los consignatarios o ustedes, cuando van a hacer la apertura del DP o la solicitud de servicio portuario, ustedes consignan una empresa de transporte determinada. Solamente la empresa de transporte que esté determinada en el DP va a ser quien va a poder tener acceso a planificar esta carga. Si no se consigna,
Si la empresa X quiere planificar el DP Y no está consignada en ese DP, el sistema no le va a permitir el acceso a esa planificación. Entonces, solamente la empresa autorizada en el DP es la única que va a poder planificar, además del operador de comercio exterior habilitado, es decir, del consignatario. Es decir, ejemplificando, es una carga para YPFB. A YPFB se le ha dado un usuario y contraseña para sus despachos. YPFB va a hacer la apertura del DP y consigna a la empresa Pablo Pedro. Solamente la empresa Pablo Pedro va a poder planificar el DP que ha sido planificado por YPFB, además de YPFB, además del consignatario. Es decir, el consignatario y la empresa de transporte consignada son los únicos que van a poder planificar. Vuelve al formulario. Aquí está. Aquí tenemos empresa de transporte. En este caso, Industrias Ferrotodo va a poder hacer la planificación. Le va a permitir su usuario y contraseña. Y la empresa de transportes que ha consignado aquí, Cooperativa de Transportes Internacional Cocapata, es la única empresa que de igual forma va a tener acceso para planificar este DP. ¿Queda claro, verdad? Sí. Siguiente. Plazos para la implementación. La validación del padrón, es decir, la validación de todas las empresas de transporte y la entrega del usuario y contraseña a las empresas de transporte, va a iniciar el 1 de agosto. A partir del 1 de agosto se va a hacer la actualización de todas las empresas de transporte y se les va a entregar el usuario para que tengan acceso a este módulo. La planificación en línea para los FCLs se va a implementar a partir del 15 de agosto. El 15 de agosto se va a implementar de manera paralela a las planificaciones normales. Es decir, si no tienen el usuario y contraseña para hacer la planificación en línea, todavía van a poder realizar la planificación de manera normal como lo vienen realizando actualmente. Solamente la planificación en línea va a partir el 16 de octubre, es decir, durante 2 meses se va a poder realizar la planificación de manera paralela, ya sea con planificación en línea o la planificación normal, se les va a permitir. A partir del 16 de octubre se elimina completamente la planificación con el formulario que entregan en puerto y queda vigente únicamente la planificación en línea. Se está dando aproximadamente 3 meses para que las empresas de transporte puedan apersonarse a la SPB, actualizar su padrón, obtener su usuario y contraseña para que puedan hacer las planificaciones. Además de que pueden tener algún problema en la planificación, de que surja algún error o de que no haya una validación correcta o cualquier problema que pueda surgir y se puede identificar durante estos 3 meses. A partir del 16 de octubre solamente va a aplicar la planificación en línea para contenedores FC. La planificación en línea para las demás faenas es a partir de la gestión 2019. Los beneficios de la implementación. ¿Qué es lo que estamos buscando esencialmente con esto? Reducir el uso de papel, que ya no tengan que estar presentando mucha documentación para planificar, reducir tiempos, es decir, que ustedes ya no tengan que estar yendo los que planifican para ustedes ya no tengan que estar yendo hasta la ventanilla, esperar, entregar su formulario, que les sellen y todo lo demás. Y además, que con este avance, ustedes de cualquier equipo informático e incluso de cualquier dispositivo móvil, bajando la aplicación de la SPB, van a poder realizar la planificación. La planificación se puede realizar desde aquí, por los operadores de comercio exterior, por los consignatarios, por los transportistas, por las empresas de transporte directamente. ¿Qué es lo que también se pretende? Descentralizar lo que viene a ser la planificación de los tramitadores de los tramitadores que hay en el puerto de Arica a los consignatarios, a los transportistas, a los conductores y a las empresas de transporte.
¿Hasta aquí alguna duda? En el tema de la asignación de transporte, ¿qué pasa cuando sea más de un contenedor y el tema de los apoyos? O sea, las empresas de transporte, o sea, una empresa puede mover, llegan embarques de 30 contenedores, una empresa puede mover 5, pero ya llega el tema de apoyos que pueden mover otras empresas. Está bien, va a haber, pero van a consignar a una empresa principal. Y esa empresa principal es la responsable de la planificación de los 30 contenedores. Va a poder planificar los 30 contenedores. Toda la carga que esté, ¿puedes irte al DP? Cuando ustedes tienen una carga, un BL, en el BL consignan los 30 contenedores, ¿no ven? Ustedes por cada BL se hace un DP, ¿verdad? Entonces, este DP va a tener como responsable a la cooperativa de transporte. Esa empresa responsable va a poder planificar los 20 camiones que hay en el DP, o toda la carga que hay en el DP, los 20 contenedores, los 15 contenedores, toda la carga que esté consignada en el DP, en un determinado DP, y sea una empresa de transportes la habilitada, esa empresa es la responsable de planificar a todos esos camiones. Es decir, los apoyos son esos, son apoyos, pero son apoyos a la empresa de transportes principal que ha sido consignada en el DP. Por lo tanto, esa empresa de transportes es la responsable de planificar los demás. Consulta, hay casos que siempre se cuando tenemos contenedores. Yo le comento una experiencia que tuve. Asignamos un transportista a una de mis cargas, a uno de mis clientes, y llegado el momento el transportista nos falló. Entonces, ¿qué usualmente hacemos? Conseguimos otro transportista y nuestro agente lo sella directamente. Bueno, no sé cómo más o menos es el proceso allá, pero me dice que solamente lo sella. En este caso, ¿cómo se va a hacer si yo quiero cambiar el transportista? ¿Cómo? El cambio de transportista. Yo cuando realizo la solicitud del GOV, asigno un transportista, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si ese transportista me falla? O sea, no me hace la planificación, no me da la unidad, yo hago el cambio de transportista. Usualmente la gente es el que... Ahí hay un punto. Si usted ha asignado a la empresa de transporte, bueno, usted sería como el consignatario. Sí. Ya. Si usted está como consignatario y ha asignado a la empresa cooperativa, usted como consignatario también tiene acceso al módulo de planificación. No solamente es la empresa de transporte, el consignatario también. Es decir, que si usted ha cambiado la empresa de transporte, lo que tiene que hacer es usted ingresar desde su usuario para la planificación. ¿Me dejo entender? Sí. Y usted consigna qué empresa de transporte va a despachar. Se puede modificar entonces. Es que eso lo va a hacer usted. Usted va a ser quien va a planificar en este caso. Ya no va a ser el operador de transporte o el transportista. Va al caso igual que si el transportista tiene un usuario y los apoyos le fallan y toma otro apoyo, el transportista que tiene el usuario puede poner otros apoyos. No. El transportista va a poder, lo que pasa es que la empresa de transporte principal que consiga la cantidad de apoyos, los apoyos no se van a consignar en la planificación. Okay. Solo sale al usuario. Solo sale al usuario, nada más. En este caso, ¿se estaría anulando ya la carga que se presentaba solicitando la modificación del transporte? No, no se está anulando, porque de todos modos igual el trámite se va a tener que hacer, porque usted al momento de despachar, la empresa de transporte que ustedes consignen, de igual forma tiene que ser, al momento de despachar, yo necesito que esté registrada en el sistema la empresa de transporte que ustedes han autorizado. ¿Por qué? Porque nosotros como ASPB no podemos entregar la carga a una empresa que ustedes no nos hayan instruido. ¿Me dejo entender? Está bien. Usted dice que en el sistema ya puede entrar el cliente o el transportista a cambiar. Claro, pero previamente el trámite de modificación del GOV. O sea, Ajá. Creo que estamos un poco confundidos en dos temas importantes. Uno es el DP, que sí o sí tenemos que presentarlo para previa planificación.
si se hace el cambio de transportista, igual tenemos que presentar la carta indicando que donde dice transportes, no sé, como usted dice, Pedro Pablo, debe decir el transporte, no sé, X, ¿no es cierto? El siguiente paso es la planificación, ¿no es cierto? Usted nos indica que tanto el consignatario como la empresa de transporte puede hacer la planificación. Y ahí me queda un poco la duda porque no estamos, por lo menos yo no tengo claro hasta qué punto va a ser la responsabilidad del transportista, porque yo como consignatario sí o sí necesariamente tengo que tener la coordinación de la empresa con la que yo estoy asignando, porque yo como consignatario puedo ingresar y decir, bueno, quiero que mi contenedor salga mañana en primer turno. Pero lo que pasa es que ahí va a ser, o sea, usted va a ingresar al sistema, usted como consignatario, ingresa al sistema y puede meter, quiero que mi contenedor sea despachado mañana al primer turno. Pero si la empresa de transporte, o en su defecto, el transportista, no se apersona a la ventanilla en puerto a solicitar su voucher de planificación, lo que usted ha ingresado no es válido. Se va a quedar colgado en el sistema. ¿Y hay multas? No, no hay multas. No hay multas. O sea, usted va a ingresar y pierde la planificación. Cuando se apersone el transportista a la ventanilla, nos entregue la copia del NIC y nos entregue el TPU en la planificación en ventanilla en el puerto de Arica, se le va a entregar la constancia de validación de la planificación que ha hecho, ya sea el consignatario, ya sea la empresa de transporte. Es decir, si no llega al puerto el MIC con el transportista, no hay planificación, se queda colgada. No se valida. Y usted puede ingresar para modificar y cambiar el turno. Licenciada, perdón, soy representante ariqueño. Ajá. Yo soy de empresa de transporte pesado Agras. Evidentemente yo hago las planificaciones como hasta ahora se viene haciendo, todo bien. Lo que usted me dice ahora que básicamente puedo hacer esto con antelación, ¿cierto? Y básicamente mandarle, no específicamente yo, sino mandar quizás en alguna otra oportunidad, cuando para priorizar tiempos, mandarlo a mi transportista con una copia del PV más el número del despacho preferente, más el manifiesto para que a él tranquilamente se le pueda autorizar, ¿cierto? Efectivamente. Necesitaríamos igual mandarle la autorización de todos los choferes que tendría yo en la empresa, o literalmente ahora se va a eliminar esa parte porque yo ya lo estaría autorizando a él. Lo que pasa es que el transportista va a venir a la ventanilla con el MIC original. ¿Cierto? Si el transportista está agarrando el MIC original, significa que esa persona es la responsable. O sea, el manejo de la documentación es una responsabilidad de los operadores, no es una responsabilidad nuestra. Si el transportista, si usted lo manda al transportista a validar su planificación con el MIC original, nosotros le vamos a recepcionar y le vamos a entregar la documentación. Está bueno. Una consulta. En el caso de que realicemos una planificación a otro transportista que habíamos asignado, ¿va a tener el costo de continuación de las planillas? De $5 usualmente es cuando realizamos. ¿Cuándo modifican? Sí, ¿lo ves? 35 bolivianos. Es 35 bolivianos. Sí, de acuerdo al procedimiento, cualquier modificación en el DP o en el GOG, tiene el costo de $5. $5, ¿no, Adriana? Sí, de $5, 35 bolivianos. Cualquier modificación al GOG. Las modificaciones en línea a la planificación hasta que no esté validada no tienen costos. Después, consultarle en el DP de recepción de Uber, escribe el número que está en la parte superior. este número. ¿A pulso es suficiente? A pulso. Cuando ustedes se apersonen para la planificación de los indirectos, para la planificación de los directos van a presentar el MIC y en el MIC a pulso llenan este número, que es el número del DP. ¿Algún lugar específico donde colocarle? Esencialmente se les solicitaría en la parte superior, que la parte superior del MIC para los directos, solo para los directos. Para la planificación de los directos, en la parte superior del MIC consignan este número. Para los despachos indirectos, tienen que presentar el DPV de recepción, el MIC de igual forma numerado y consignan en el DPV de recepción este número. ¿Alguna otra duda? Sí, por favor, usted hablaba de algunas multas una vez que esté validado.
No existe multas. Cabe mencionar que este es solamente para la planificación de los FCLs. Actualmente no existen falsas nombradas en FCLs, actualmente. Entonces, como no hay falsas nombradas en los FCLs, no hay ninguna multa de este tipo de planificaciones. Pero obviamente se les solicita que una vez que ustedes tengan certeza de que sus unidades están en el puerto y están disponibles, recién procedan a hacer la validación de la planificación. ¿Por qué? Porque ustedes hacen la validación, y ese es un problema recurrente en el puerto. Hacen la planificación, se hace la planificación de 100 camiones, y resulta que de esos 100 camiones solamente llegan al turno correspondiente 80. Y son 20 camiones que en su defecto pueden verse perjudicados. ¿Por qué? Porque si tenemos una planificación de 200 camiones para el primer turno, ejemplo, 200 camiones para el primer turno, y de esos 200 camiones que tenemos para el primer turno solamente llegan 80, y el TPA solamente nos ha programado, porque ustedes saben que hay una fase de planificación, que es la que realizan con nosotros, y una segunda fase de programación que se hace con el operador. Si de los 200 camiones que tenemos planificados, nosotros entregamos al operador y el operador nos dice que solamente en ese turno va a poder atendernos 150, y de esos 150 resulta que 20 son falsas, hay otros 50 que podían haber ingresado a ese turno, y que como son falsas ya hay un turno perjudicado. O sea, ya los que han quedado rezagados para el siguiente podían haber ingresado, y por culpa de los que no han llegado a tiempo o han planificado sin que el camión esté en el puerto, o han validado en este caso la planificación, y no se presentan a la faena, ya perjudican a los que podían haber ingresado y despachado en ese turno. Entonces, si el importador desea cambiar la empresa de transporte, inicialmente tiene que hacer el paso de modificación. Como se hace actualmente. Si usted desea modificar la empresa de transporte, tiene que modificar su DP. Con el proceso rutinario. Como el proceso rutinario. Para la validación de la planificación, asumamos que yo planifico para mañana el primer turno del despacho. ¿Tengo que validar en ventanilla numérica hoy o puedo hacerlo mañana en primer turno? Usted puede planificar hoy día para la siguiente semana, sin ningún problema. Pero, de acuerdo a los horarios, usted tiene que apersonarse para hacer la validación. A los horarios, ándate. Es decir, estos horarios ya no van a ser horarios para planificación, van a ser horarios para validación. Es decir, usted puede planificar hoy día por sistema y se apersona mañana para validar para el segundo turno. O sea, a ver, usted va a ingresar un determinado día, una determinada fecha y un determinado horario o turno en la planificación. En base a estos horarios, usted se acerca para validar esa planificación. Pero puede hacerlo también con anticipación en el sistema, no hay ningún problema. Pero para la validación, sí es en estos puntos. ¿Alguna duda más? Bueno, pasando al siguiente paso, ya desde la unidad de informática les van a explicar cómo es el ingreso al módulo y cómo van a poder hacer las planificaciones. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora vamos a ya un caso más práctico. Vamos a explicar cómo en sí vamos a proceder a la planificación tanto en el SIAP como en la aplicación móvil. Ya, inicialmente para acceder al SIAP, ya muchos han debido ingresar, accedemos a través de cualquier navegador, ¿no? Entonces, esta es la dirección que tienen que poner en el navegador, que es siap.aspb.gov.bo. Una vez ingresado, ya introducen su usuario y contraseña. Posterior a eso,
bueno, se les va a habilitar en el menú principal la opción de planificación. Entonces, como podemos ver en la captura, ahí ya tenemos la opción. Una vez que ingresamos a la opción de planificación, bueno, vamos a desplegar un buscador donde ustedes tienen que insertar el número de DP o el número del contenedor. En este caso, por ejemplo, estamos poniendo un número de DP y una vez que le den opción a buscar, les va a desplegar una lista de, bueno, puede ser varios contenedores o solo un contenedor, ¿no? Y ahí van a tener la opción para hacer la planificación. Y cuando le den clic a la opción de planificación, bueno, les va a desplegar una ventana donde, bueno, tienen que insertar solo 4 datos. Una es la fecha que van a planificar, otro el turno, la placa y si tuvieran alguna observación, ¿no? Posterior a eso, bueno, ya pueden aproximarse a lo que es ventanilla única en puerto y recoger el voucher. Bueno, este es el modelo del voucher, donde bueno, indica el turno, la fecha de planificación. Y bueno, acá tenemos un código QR para, bueno, por seguridad, ¿no? Donde está encriptados los datos, por ejemplo, del contenedor, el DP y demás. Además tenemos la hora, al final la fecha y hora que, bueno, estamos decidiendo la planificación. Y bueno, a continuación les vamos a mostrar cómo se hace la planificación a través de la app móvil. Entonces, esta es la app móvil donde introducen de igual forma su usuario. En este caso es un usuario de prueba. Y acá tienen la opción, por ejemplo, bueno, las opciones para consulta. Y dentro de estas tienen la opción de planificación. Una vez que ingresen a la opción de planificación, de igual forma ustedes pueden introducir lo que es el DL, el número del DP o en todo caso el número de contenedor. En este caso estamos introduciendo un DP de prueba. Y les vamos a desplegar, ¿no?, lo que es el contenedor y el estado actual en el que está, pero en este caso está como no planificado. Una vez que ingresan, por ejemplo, les vamos a mostrar el detalle de la carga y ya pueden pasar a llenar, por ejemplo, lo que es el turno en el que se va a planificar, la fecha, y la placa. Entonces aquí introducen la placa con la cual se va a planificar y de igual forma, ¿no?, si tuvieran alguna observación deberían llenarla ahí y le dan clic en planificar y ya han hecho la planificación en línea. Entonces posteriormente eso ya pasan a ventanilla única y recogen el voucher, ¿no?, para validar la planificación. Pues. Una pregunta. No sé si ya terminó. Sí, es bastante sencillo, como han visto. Es insertar 4 datos, hacer la búsqueda y posteriormente ya la validación. Ya, asumiendo el ejemplo que puso la licenciada de la planificación, X de 150 camiones. Sí. ¿Qué tal si desde su celular los transportistas, la PAL, planifican, como dirían, o sea, de manera especulativa? Ya. Claro, evidentemente se va a corregir eso al momento de validar, pero la aplicación te va a dejar planificar indefinidamente. Sí, te puedes planificar N veces, pero si no está validado, entonces no pasa nada, o sea, se queda ahí en un estado que no lo tomamos en cuenta todavía. Pueden planificar, digamos, 300 camiones. Exacto. El primer turno de mañana le van a dar un orden correlativo, me imagino, a cada... Sí, tienen un correlativo.
Sí, tiene un correlativo, pero mucho hace el momento en que validan en sí, en ventanilla única directamente. ¿Cómo sabes si no entraste a la planificación? Es decir, que en el momento, ustedes pueden ingresar se puede ingresar la planificación, pero solamente en el momento en el que se valide, va a tener, es como si hubieran solamente registrado los datos. Ustedes solo registran los datos. Cuando se valide, recién se registra como planificado y se determina el turno, o sea, y se establece que eso está programado para el turno. Y después se llega una notificación diciéndote de que ya está planificado. O sea, cuando se les entregue el voucher, ¿no? Entonces, si el número de contenedores asignado un número de placa que estaba asignado, me equivocaba, puedo asignar otro número de placa hasta que se valide. O sea, ustedes pueden modificar las planificaciones, la cantidad que vean. Se va a tomar en cuenta lo que está. Exactamente, es que ese es el proceso de validación. Los encargados de planificación, en el momento en el que ustedes vayan a recoger su voucher de validación, ustedes van a entregar el MIC. Cuando entreguen ustedes el MIC, lo que van a hacer ellos es verificar que la placa que se ha consignado en la planificación sea la que esté en el MIC. Y ellos recién, cuando verifiquen ese dato, van a validar la planificación que ustedes han realizado. Porque puede ser que hayamos planificado con una placa X y si no logró pasar frontera, entonces ahí tenemos que ver y asignar otra placa, otra unidad, y esa es la que se va a presentar. Exactamente, la que se presente en el MIC y esté registrada en el MIC, eso sí aclararles, la unidad que esté registrada en el MIC tiene que coincidir con la que ustedes han cargado al sistema. Ahora, me llega una notificación. Llega una notificación al momento de la validación, tanto al consignatario como a la empresa de transporte. Sí, al correo. Exactamente, al correo electrónico. Es que eso es también para darle seguridad. Uno de los problemas que hemos tenido uno de los problemas que hemos tenido muchas veces es que a las personas aquí en Bolivia se les dice que ya se ha planificado su carga. Sin embargo, el representante o el transportista ni siquiera se ha personado a ventanilla en puerto. Entonces, muchas veces nos llaman y me dicen, pero mi representante me ha dicho que ya lo ha planificado, pero no hay planificación. Entonces, para darles esa seguridad, cuando se valide en sistema la planificación, se les va a notificar que ese contenedor o SDP ya está planificado. En el caso de las replanificaciones, ¿cómo funciona el nuevo sistema? Eso es regular. Bueno, cuando en el caso, por ejemplo, de que hay una falsa o no se haya realizado, se va a volver a habilitar en el sistema para que de igual forma puedan modificar, ya sea la fecha o el turno. Una vez terminado el turno, se modifica automáticamente. Exacto. Sí, se habilita y ustedes ya pueden acceder a planificar. Si es que, pero solamente si es falso. Pero si hay retrasos en puerto, si yo planificaba en el primer turno y por retrasos en TPA y en la programación y no cargó en el primer turno y eso se pasa al segundo y yo tengo automáticamente, eso ya es... Eso pasa automáticamente, solamente cuando ha habido falsa. Como les digo, hasta el momento de la validación es solamente un ingreso de datos, es decir, ustedes solamente van a ingresar los datos, pero tengan en cuenta que son responsables de los datos que ingresen. Entonces, si ustedes ingresan una placa que no es la correspondiente y en el momento en el que su transportista o el tramitador o el representante se apersone a la ventanilla con el MIC y el número de la placa no sea el que esté en la planificación, no se va a validar. Y bueno, ahí van a tener que hacer la modificación y todo lo demás y volver a personarse. Muchas veces, por los cortos tiempos de la planificación, puede ser que ya ni alcancen ese rato y ahí tengan problemas, ¿no? Entonces, esencialmente, el número de placas que ustedes consignen en el MIC es el número que tiene que coincidir con el que está en el sistema. Una consulta. Usted mencionaba que una vez que se valida la planificación, llega un correo, me imagino, a los correos del usuario, ¿verdad? De los usuarios. ¿Se puede ver también en el CIAP la confirmación de que ya está validado?
esta planificación? Sí, tenemos un listado de las planificaciones que ya se han realizado. De hecho, nosotros somos una empresa forwarder, entonces nosotros no tenemos un código SIAM, trabajamos con el código del consignatario, ¿no? Y a nosotros no nos llega ninguna confirmación y el sistema nos ayuda a ver constantemente si está planificado, si está despachado y todo lo demás. Imagino que esa es la misma. De igual forma pueden acceder a consultar en qué estado, por ejemplo, está la planificación, si ya se ha validado. De todos modos, ustedes han visto en la aplicación, en el momento en el que ustedes ingresan un contenedor o un DP, les dice el estado. Les dice estado planificado o estado sin planificar. Consulta. Una vez que retiramos la boleta de planificación, pongamos de que el PPA por X no logró cargar el segundo. ¿Qué pasa con los contenedores? ¿Se pasa al segundo turno? Se pasa al segundo turno, tal cual como pasa ahora. Se pasa al siguiente turno y así sucesivamente. Adelantándoles, el TPA ha hecho llegar recién a la ASPB y a la EPA a través de a la SPB a través de la EPA una cantidad de capacidad que ellos tienen para atención. Nos han establecido cuánto es la capacidad semanal que tienen para atender y cuánto es la capacidad diaria que pueden atender de contenedores y de despachos de carga suelta. En base a esa capacidad que nos ha presentado, que en reuniones posteriores va a ser publicado y va a ser puesto en conocimiento de todos, se va a determinar cuánta planificación se va a aceptar por turno. ¿Para qué? Para que no tengamos el problema que tenemos ahora de que ustedes planifican para el segundo de hoy día, pero resulta que el TPA no lo realiza porque hay mucha planificación o hay naves y todo lo demás. En la capacidad que nos han retransmitido ya nos dice cómo va a ser cuando hay una nave, cuando hay 2 naves, cuando hay 3 naves, para que en base a eso nosotros establezcamos los parámetros para que ustedes sepan que su carga va a ser despachada en este turno o va a haber un retraso posterior. Y se va a establecer los cupos por turno que se pueden manejar en base a esa capacidad que nos han informado el operador TPA, para que no tengamos el problema de que ahora, por ejemplo, ustedes saben, se puede planificar 200 camiones para el segundo turno de hoy día, pero no se van a despachar los 200 porque no hay capacidad operativa en el operador. Entonces terminan despachándose 100 y los otros 100 pasan para el siguiente turno, pero si en el siguiente turno hay naves, pasa para el subsiguiente turno. Entonces lo que se va a hacer ahora es tratar de regular en base a ese reporte de capacidad para que existan cupos determinados y se pueda despachar en base a esos cupos de acuerdo al compromiso que ha realizado el operador. Así va a ser más ordenado de lo que es ahora, ¿no? ¿Alguna duda más? Si no hubiera más dudas, de todas maneras, estas 2 presentaciones las vamos a publicar en la página web para que puedan revisarla y puedan analizar de mejor manera cada uno de estos temas. Igual el video de esta capacitación va a ser publicado en la página web, así pueden, si es que tienen alguna duda, revisar el video que se va a publicar. Les invitamos un refrigerio antes que se vayan. Muchas gracias por la asistencia y antes de terminar, perdón, y que pasen al refrigerio, les recuerdo, el inicio de actualización y validación del padrón para las empresas del transporte es el 1 de agosto. Se les solicita que vayan tomando sus previsiones y vayan presentando ya, vayan juntando todos los requisitos para que a partir del 1 de agosto que se va a iniciar esto, ya puedan ingresar y puedan hacer uso del sistema. Como ustedes han visto, es un sistema fácil, es bastante amigable y que les va a facilitar a muchos el tema de la planificación en puerto. Entonces, tomen en cuenta eso porque son periodos cortos, o sea, en 3 meses solamente se va a poder planificar en línea y si no tienen el usuario y contraseña habilitados van a tener problemas posteriores. ¿Ya? Gracias. Listo, gracias. El refrigerio, por favor.